Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy su profesor de esta asignatura que se llama Bioestadística para nuestro semestre 2026-1. Vamos a platicar acerca de la unidad 1 que se titula Fundamentos de la Estadística y Modelos en Psicobiología. Me da mucho gusto saludarlos y presentarme al menos de manera virtual y espero poder conocer a todos, si no a la mayoría en las asesorías que demos los viernes, entonces ahí los estaré viendo a los que puedan. También acuérdense que estas asesorías no son obligatorias y se van a transmitir, o bueno, vamos a poder también compartirlas en Zoom, ¿vale? Entonces, bueno, ya están las actividades de la unidad 1, ya están ahí las tareas, bueno, la actividad y la evaluación que deben hacer. No olviden lo importante que es el cuestionario, eso es vital, por favor. Y bueno, pues vamos a arrancarnos, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, eh, este curso tiene como propósito contextualizar lo que es la estadística y no nada más entrar a ver fórmulas y hacer tal vez análisis estadísticos, ya sea en un programa o a mano, que realmente vamos a olvidar o que no vamos a entender al 100. Mejor es poder contextualizarlo en donde toma lugar, que es la investigación, ¿no? Muchas veces la investigación no necesariamente es en un laboratorio, también puede ser investigación aplicada, ¿no? En las clínicas o investigación en el campo, ¿no? Entonces podemos nosotros tener preguntas acerca de fenómenos que están sucediendo alrededor, en nuestras comunidades, en algún sitio en específico, y en todo ello ocupamos poder analizar y hablar en un lenguaje particular. Entonces la investigación es el puente entre la curiosidad, las dudas que yo tengo y el conocimiento. Nos permite pasar de una pregunta o de una sospecha a una respuesta respaldada por lo más importante, que es la evidencia. Es lo más cercano a la verdad. ¿Sí? Nunca vamos a poder conocer la verdad como tal, pero la evidencia, ¿no? Cómo uno se acerca a eso que quiere saber, ¿no? Ese fenómeno, incluso si llámele a ese chisme. Dependiendo de cómo te acerques tú y reúnas información, te acercas a la verdad, ¿vale? La estadística es el lenguaje que traduce los datos que nosotros adquirimos de estas preguntas que tenemos y los transforma en un significado, ¿no? Para que tengan sentido. Sin ella, los datos que nosotros tomamos, sean números o sean otro tipo de datos, serían pues palabras sin ningún sentido, como sueltas, ¿no? Sin formar un párrafo. Entonces, por eso es importante la relación entre ellos dos y en esta unidad iremos eh, estableciendo y aclarando algunos de sus aspectos básicos. Entonces, en la vida cotidiana, como cuando se dice que la psicología está en todos lados, pues la investigación también y la estadística igual. Entonces, muchas veces utilizamos el pensamiento estadístico. Por ejemplo, cuando comparamos precios para decidir dónde compramos, cuando evaluamos si vale la pena salir, ¿no? Últimamente que ha estado el clima muy extraño entre caluroso, lluvioso y hasta con tormenta, ¿no? Y inundaciones, tenemos que tener como un pensamiento de qué tan probable es, ¿no? Que llueva. Llovió ayer y antier. ¿Qué dice las aplicaciones del clima? Ah, es probable, ¿no? Que mañana llueva, entonces pues me he visto así o llevo paraguas. Por ejemplo, cuando interpretamos un cambio en nuestra rutina, que nos sentimos mejor, dices, ay, hoy me sentí bien, ¿qué hice? ¿Qué comí? ¿A quién vi? Uno se pregunta cosas o cuando a veces entre compañeros, entre familia o pareja detectas un cambio, ¿no? En la forma en que te habla una persona, empiezas a pensar por probabilidad, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal? ¿Qué hice? ¿Qué sucedió antes? ¿Está bien? Eso es un pensamiento estadístico, reunir evidencia, ¿vale? Pero, ¿cuál es el motor de la investigación? ¿De dónde surge esas preguntas, esa curiosidad? Pues el motor principal de la investigación son las ideas. Y las ideas, que todos podemos tener ideas de las que se imaginen, pues son el primer acercamiento a tres cosas interesantes, ¿no? La realidad objetiva, que vamos a decirlo así, que esta realidad objetiva existe desde la perspectiva cuantitativa. ¿Sí? La perspectiva cuantitativa nos dice que todo puede ser medible, ¿no? O la mayoría de las cosas son medibles porque son objetivas, existen y son
tan reales como una roca, no se pueden tocar. La realidad subjetiva, también las ideas nos permiten acercarnos a la realidad subjetiva, o sea, desde la aproximación cualitativa. La aproximación cualitativa va a querer saber, no necesariamente medir, ¿no? Pero sí comprender, es la palabra clave, comprender estos aspectos que no son medibles o que no son susceptibles a ser medidos y sin embargo existen y ahí están. Y la realidad intersubjetiva, que es desde una óptica mixta, ¿no? Ya no hay una pelea de lo cuanti con lo cualitativo, sino que ambas perspectivas son parte de una misma o dos caras de la misma moneda y podemos aproximarnos a ella desde esta realidad, ¿no? Ahora, aquí no quiero ser exhaustivo porque no es mi intención, pero les dejo un cuadro muy interesante acerca de dónde pueden provenir esas ideas, cuál es la fuente de las ideas. Y como pueden ver, puede venir de la inspiración. Por ejemplo, si ustedes tienen intereses personales, ¿no? Si están formando o si eligieron la carrera de psicología en algún momento por alguna razón, eso puede orientar sus ideas. Cuando ustedes ven alguna oportunidad, ¿no? De que no hay no hay información, sobre un tema y nosotros conocemos a personas que tienen acceso a esa información, podemos investigarla. La conceptualización, ¿no? Es una investigación más como orientada por los huecos de información teórica que podemos encontrar nosotros cuando leemos, cuando necesitamos resolver una necesidad, ¿no? Que a veces esto nos toma por sorpresa, o en la necesidad de cubrir huecos del conocimiento que va muy de la mano con la conceptualización, ¿vale? Entonces, bueno, ya si ustedes quieren ponerle pausa y leer cada uno de estos rubros, adelante, pero yo me voy a seguir. Entonces, hay algunos criterios para las buenas ideas, por ejemplo. Uno, las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador de manera personal. Una buena idea, cuando tienes una buena idea, te emociona, te motiva, quieres saber más, lees, preguntas. Y ya cuando tienes una formación en investigación, bueno, diseñas una forma de aproximarte a contestar esa pregunta, una forma metodológica. Dos, las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas. A veces no es necesario encontrar el hilo negro de las cosas o crear una idea totalmente nueva que a nadie se le haya ocurrido en la vida ni en el mundo, sino que las ideas es suficiente, las buenas ideas es suficiente que sean novedosas. A veces hay un sentimiento como de, no, es que eso ya lo hizo como 1000 personas en el mundo se lo han preguntado. Y sinceramente, si nosotros nos pusiéramos a pensar en ese mundo de las ideas, seguramente todas las ideas ya fueron pensadas en algún momento. Pero la diferencia es que algunos las llevan más allá, la propuesta, ¿no? De tengo esta idea y la realizo, la investigo, la gestiono y consigo algún resultado. Y bueno, hay quienes nosotros nos preguntamos muchas cosas, tenemos ideas, pero pues no pasan de eso, ¿no? 3. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemáticas. Eso es interesante e importante, al menos desde un punto de vista ético, ¿no? Y bioético. Una investigación sí, el propósito de una investigación tiene que ser pues aportar y aumentar el conocimiento, solucionar problemáticas sociales, teóricas de salud, por ejemplo, en el caso de la bioestadística. Y 4. Las buenas ideas pueden fomentar nuevas interrogantes y cuestionamientos. Uno sabe que es una buena idea cuando, lejos de tener una respuesta final, uno queda con más dudas, ¿no? Sabe que el planteamiento de la investigación, nuestra idea, es buena y es una pregunta o una idea detonadora cuando surgen de ella más ideas y más preguntas y te quedas con cierto sabor de intriga, ¿no? Pues no lo sé, ¿no? Ya descubrí esto, ya me pasó este resultado, bueno, lo pude obtener después de hacer una investigación y la siguiente pregunta pues es esta, pero no la sé, ¿no? Entonces muchas veces esas ideas se nutren de constantemente estar investigando y por eso muchos nos dedicamos a la investigación y nos apasiona y queremos seguir descubriendo. Ahora, hay 3 tipos de investigación, como ya lo pudieron observar acá.
cuantitativa, cualitativa y mixta. El lenguaje, ¿no?, por el cual vamos a platicar, y en la perspectiva en la cual se va a centrar principalmente la clase es la investigación cuantitativa. Este enfoque que busca expresar en una forma de relación entre dos o más conceptos o variables de manera numérica. Acuérdense, esta visión considera y concibe que el mundo es objetivo y que puede ser medible. Se plantea preguntas claras y sin ambigüedades. Tiene que ser muy claro lo que queremos investigar y no podemos nosotros ahí adherir conceptos de valor, de yo creo, yo siento, sino es esto, es blanco, es negro y punto. Implica la posibilidad de poder abordarla empíricamente, es decir, a través de la experiencia, a través de la experimentación. Si tenemos una idea y no es susceptible a medirla, entonces no puede ser parte de la investigación cuantitativa. Tiene que ser susceptible a probarla, a retar si es verdad o no lo que me estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo como propósito, por ejemplo, saber qué tan buenas son no sé, las canciones de cierto artista, bueno, de alguna manera puedo idearme cómo medirlo, ¿no? Pero si tengo una pregunta como si existieron o no los unicornios, ahí está más complicado plantearla de una manera cuantitativa. Posiblemente mi investigación tenga que ir por el lado cualitativo para hacer algún tipo de resumen histórico, ¿no? De leyendas, análisis de texto, vamos, de otro tipo de forma, pero no es medible. Tiene que estar fundamentada en la literatura porque no está en el vacío. No podemos llegar con una idea que se nos ocurrió y plantearla y investigarla, ¿no? Eso no se puede hacer. Tú tienes que leer previamente todo el marco teórico de todo lo que se le llama el estado del arte, o sea, todos los conceptos, preguntas e investigaciones que hay sobre ese tema, encontrar el hueco en esa literatura o la pregunta que no se ha hecho o que sigue ahí en exploración, y con base en eso es el fundamento de tu idea o de tu pregunta y ya parte hacia la investigación. Entonces, de la misma manera debe tener objetivos congruentes y medibles otra vez. Y bueno, tiene como propósito 4 cosas: explorar, describir, relacionar o explicar. Por otro lado, la investigación cualitativa, este enfoque tiene otros propósitos, y les decía que la palabra clave es comprender. Mientras la investigación cuantitativa busca explicar, la investigación cualitativa busca comprender los fenómenos a través de la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación a su contexto. O sea, en la investigación cuantitativa generalmente sacamos y creamos contextos o entornos artificiales, como el laboratorio, como una sala, ¿no?, de evaluación psicológica, un instituto de intervención infantil, neurológico, en donde pues creamos ahí un contexto y simulamos ciertas condiciones, pero no es la realidad y no es su día a día. Entonces, la investigación cualitativa sí busca entender a los seres humanos y su perspectiva de ellos, ¿no?, su subjetividad en su entorno. Busca examinar la forma en que estas personas perciben y experimentan su entorno, cómo lo interpretan y qué significado tiene para ellos, lo cual a la investigación cuantitativa no le interesa en lo más mínimo. Generalmente la cualitativa se usa para explorar un tema que no ha sido abordado en ningún grupo social específico, para saber cómo que se piensa, qué conceptos hay, ¿no?, las problemáticas. Es muy útil la investigación cualitativa para hacer como un screening de las problemáticas y después ir abordando cada una de ellas. Se aplican en un menor número de casos. Se puede trabajar con un caso, con dos, con tres, con un grupo focal, por ejemplo, en donde pues en el caso de los humanos pues se juntan, ¿no?, en un grupo y empiezan a charlar de algún tema, ¿no?, y se van recopilando información importante y se analiza después, tiene sus métodos, ¿no? En el caso de la investigación cuantitativa, pues ahí sí hay una búsqueda
poder tener una muestra. Ya platicaremos más adelante de lo que se refiere a una muestra y una población, pero si es un grupo de individuos, si se puede, aleatorios, ¿no? Al azar, y además con cierta representatividad de toda la población, es decir, que pues las personas que debes de evaluar o si vamos a trabajar con animales, por ejemplo, pues deben ser varios, no puede ser un caso. Y en eso se fundamenta la estadística, en la cantidad. Ya platicaremos de eso más adelante. Y la investigación mixta, bueno, en este caso, la investigación mixta representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y análisis de estos datos desde ambas perspectivas, quanti y quali. Pero esta es más difícil porque requiere la integración y discusión conjunta de estos dos tipos de investigación. La investigación mixta pues requiere por supuesto mayor gasto, ¿no? Tiene un mayor costo. Necesitas un equipo más grande y variado de expertices, de profesionales para llevarla a cabo. Claro que te da mayor conocimiento, pero también lleva más tiempo. Pero esta investigación mixta es muy padre, la verdad, porque puedes tener perspectivas tanto subjetivas, de comprensión de lo que estás estudiando, y también desde un punto de vista cuantitativo. Puedes medir con ciertos estadísticos y tener inferencias acerca de si es diferente o no algo y que te lo confirmen las personas. Eso es muy padre y muy impresionante. Pero bueno, es un poco más complejo que eso. Ahora sí, esta es un pequeño diagrama, ¿no? De los métodos que existen, quanti y quali, que los métodos aquí son lo mismo que los tipos de investigación cuantitativa y cualitativa. Y como pueden ver, cada uno de ellos tiene sus propios diseños, que hablaremos un poquito más de ellos más adelante. Pero acuérdense que me centraré principalmente y este curso en los métodos cuantitativos más que en los cualitativos o los mixtos. De hecho, estos no los vamos a ver, pero si gustan adentrarse más en esto, si les interesan, con gusto me pueden contactar y yo les paso información. Entonces, por ejemplo, la investigación o método cuantitativo tiene sus propios diseños, diseños experimentales, diseños no experimentales y estudios cuantitativos con varios diseños, que ya se vuelve más complejo. Pero bueno, de estos vamos a ver estos tres y de los diseños no experimentales estos dos más adelante en esta presentación. Ahora sí, vamos hacia la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Muy importante. Si se dan cuenta, implica varios pasos. El diseñar la estrategia de cómo voy a recolectar mis datos, organizar esos datos en alguna base de datos, o no sé si tengan experiencia con eso, de tal manera en que sea más intuitiva para mí que después los voy a analizar. Necesito organizarlos de ciertas formas para poder hacer ciertos análisis, eso lo veremos en la siguiente unidad. Después de que hago los análisis, no solamente pues me arroja los números y pues ahí está, ¿no? Ahí lo dejo, sino que tengo que interpretar qué significa ese análisis, qué significa ese estadístico que me salió de ese análisis y contextualizarlo, ¿no? Que investigué, cómo lo recolecté, lo analicé, salió esto, ¿qué significa? Y por supuesto, no se debe quedar ahí. La investigación y el uso de la estadística no está diseñado para que nosotros nos quedemos con los datos, ¿no? Así como ermitaños de, ay, descubrí esto, lo voy a guardar en mi cajita. Sino que tenemos que presentar los datos, tenemos que compartir. Y ese es otro paso muy importante, porque una cosa es hacer el análisis y ver todos los números y datos y entenderlos, interpretarlos. El siguiente paso es eh, traducirlos a una forma gráfica, ¿no? A un esquema, a una representación en la que la mayoría, ¿no? Y si se puede todos, podamos entender ese resultado que puede ser, por ejemplo, muy útil para todos, ¿no? Entonces, el objetivo de la estadística es extraer conclusiones válidas y fundamentadas
sobre un fenómeno o sobre una población. ¿Okay? Y hay dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Desde un punto de vista clásico, la estadística clásica se divide en estos dos tipos. La estadística clásica es un tipo de estadística en la que se le denomina frecuentista. También platicaremos un poquito de esto en la siguiente unidad, pero la estadística frecuentista asume, ¿no?, que cuando tú muestreas, es decir, mides varias veces un fenómeno, siempre va a haber un rango de valores promedio o un valor promedio en donde va a caer toda la población. Y va a haber valores que están por debajo de ese promedio y va a haber valores que están por encima de ese promedio. Entonces hay valores, por ejemplo, de estatura. Si nosotros pudiéramos medir la estatura de toda la población mexicana, observaríamos que hay un promedio, ¿no? Y también depende por si es hombre o mujer, ¿no? Pero hay un promedio de estatura. Y va a haber personas que estén más altas que ese promedio y personas que están más abajo, ¿no? Entonces la estadística frecuentista menciona que es suficiente con muestrear las cosas para encontrar esos parámetros. Y bueno, esta estadística se divide en dos: descriptiva. Esta parte de la estadística descriptiva se encarga de resumir y de escribir lo que tienes frente a ti. Es como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando un reportero te cuenta lo más importante de una noticia sin dar todos los detalles, te ayuda a entender la historia que cuentan esos datos. Entonces es una forma de resumir y veremos cuáles son los tipos de análisis que se hacen en la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial, por su parte, es como el detective que usa estos datos para hacer predicciones, fíjense, para predecir lo que puede pasar o sacar conclusiones sobre un grupo más grande. Si nosotros tomamos un grupito más pequeño de un grupo más grande, lo estudiamos e inferimos y predecimos que lo que está pasando en este grupo pequeño muy probablemente pase en todo el grupo. Esa es la intención. Entonces, pues utiliza métodos matemáticos para decir con qué confianza podemos asumir que lo que encontramos en la muestra, o sea, en el grupo pequeño, también es cierto para toda la población. Entonces, por ejemplo, si yo muestreara las estaturas de CEU, ¿no? Y esa es mi muestra, es una población pequeña de jóvenes universitarios, pero no estoy midiendo la altura, por ejemplo, de todos los jóvenes de todo el país. Yo pues podría buscar de alguna manera que esa muestra de jóvenes en CEU fuera representativa de esa población. Entonces yo estudio, mido la estatura de estas personas, hago mis pruebas, hago mis análisis desde la estadística inferencial y los resultados que me salgan, ¿no?, tal vez pueda yo proponer, ¿no?, que con cierta confianza puedo decir que lo que encontré en los jóvenes de CEU es lo que voy a encontrar en los jóvenes de todo el país, ¿no? Esa es la intención. Ahora, en palabras más formales, la descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que permiten resumir, organizar y presentar los datos de manera clara y comprensible, mediante medidas de tendencia central que veremos después, que son la media, la mediana y la moda, las medidas de dispersión como la desviación estándar y el rango, tablas, gráficos y diagramas. Por su parte, la estadística inferencial es el conjunto de procedimientos que permiten hacer generalizaciones, estimaciones o predicciones sobre una población a partir del análisis de una muestra representativa, un grupo representativo, utilizando técnicas como la estimación puntual, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, fundamentadas en la teoría de la probabilidad, que todo esto lo vamos a abordar, no se preocupen. Lo importante de este mensaje es que ustedes sepan que existen dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial, y que tienen dos propósitos diferentes. Ahora sí, ¿pero qué se mide en la estadística? ¿No? ¿Qué medimos? Lo que medimos tiene un nombre, ¿no? Lo que medimos es la estatura, el peso, el nivel de ansiedad, el nivel de depresión, la cantidad de neurotransmisor, la cantidad de, no sé, presión, la densidad, los glóbulos rojos, las capacidades cognitivas, o sea, medimos un montón de cosas. Y eso
Eso se le llama variables. Y si son variables, porque no son constantes, sino que varían de un individuo a otro e incluso dentro de un mismo individuo pueden variar a lo largo del día o de su vida. Por ejemplo, la cantidad de glucosa en sangre en el día no es la misma y en nuestra vida menos. Nuestro peso varía, nuestra estatura en un buen tramo de nuestra vida varía. Ahora imagínense hablando desde el punto de vista de la psicobiología, pues nuestro desarrollo, nuestra actividad cerebral, nuestra plasticidad varía a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso son variables. Y a las variables se les entiende como cualquier aspecto, evento, situación relacionada con las personas o los individuos, ¿no? Que pueden ser animales, los lugares o los tiempos, otra vez, que son susceptibles de ser descritos o medidos en alguna escala, que varía o que puede variar de manera cualitativa o cuantitativa en alguna dimensión. Aspectos o atributos que nos interesa conocer acerca de las personas, de los individuos, de los seres vivos que constituyen nuestra población de estudio. También pueden ser plantas, ¿no? Esos serían nuestros individuos. Y nos interesa saber ciertas cosas de las plantas. Pero esas son las variables. Y las variables hay formas de clasificarlas en diferentes ramas por sus propósitos. Tenemos tres clasificaciones principales que ustedes ya pudieron indagar y profundizar en los textos que les envié, según su naturaleza, según la escala en la que se esté midiendo la variable y según la interrelación que tengan entre estas variables, cómo se tocan entre sí o cómo dependen una de otra. Entonces, primero, según la naturaleza, tenemos variables cuantitativas, que son las que se pueden medir y expresar con números, ¿sí? Otra vez, muy de la mano con la investigación cuantitativa. Y estas se pueden dividir a su vez desde esta clasificación, acuérdense, por la naturaleza. Se pueden dividir entre continuas y discretas. Estamos hablando de números, ¿vale? Entonces, las variables cuantitativas continuas son aquellas que se pueden encontrar entre dos valores posibles y hay infinitos valores intermedios. Por ejemplo, la longitud de algo, ¿no? Por ejemplo, decimos, mide 15.5 centímetros o mide 25.03 centímetros. Hay valores intermedios, no es como 15. Y de ahí el salto a 16, ¿no? Dentro de 15 a 16 hay milímetros, micras, ¿no? Y infinidad de unidades de medida. Ejemplos de ello podrían ser el peso, la talla, la presión arterial, la glucosa, ¿no? Que son cantidades continuas. Es muy poco probable que dos personas tengan exactamente el mismo valor. Por ejemplo, el nivel de glucosa, la estatura, aunque se parezcan, ¿no? Sus estaturas de dos personas que estoy midiendo, uno puede medir 67 cerrado y el otro 67.01. Eso ya es diferente. Ahora, su contraparte son las discretas. Las discretas solo pueden tomar valores enteros. Aquí no existen los valores intermedios de .15, .016. No existe. Por ejemplo, el número de hijos, ¿no? El número de pacientes, los exámenes que has realizado en tu vida, cuántos coches has tenido, no sé, cuántas mascotas. Tú no vas y dices, tuve 2.5 mascotas, ¿no? No existe. Y eso es un error muy común en la estadística que luego, cuando no entendemos pues la naturaleza de nuestra variable, a veces hacemos estadísticos y les preguntamos a las personas cuántos hijos tienen, ¿no? Y ya tenemos 10 personas y nos dicen cierta cantidad de hijos que tienen y nosotros queremos sacarle promedio a eso, ¿no? Y le sacamos promedio y dice, pues mira, mi población en promedio tiene 3.5 hijos, 3.7 hijos. ¿Y qué rayos significa 0.7 hijos? ¿Un hijo a la mitad? ¿No? ¿O qué onda? ¿No? Entonces es un error muy común que pasa cuando no entendemos la naturaleza. En ese caso mejor pongo un rango, ¿no? Pues las personas tienen de entre tal a tal, ¿no? Rango, o no saco el promedio, sino saco la mediana, que es el valor que me divide a la mitad mi muestra. Y el valor a la mitad, no sé, es 3 hijos, ¿no? Pues, las personas más comúnmente tienen 3 hijos, ¿no? Entonces, bueno,
Esto es desde un punto de vista de las variables que son cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no se miden con números, sino que se describen las cualidades o atributos de la variable. Por ejemplo, se clasifican en nominales, ordinales y según el número de categorías que haya entre esas variables. Las nominales son las categorías que no tienen un orden de mayor o más que, menos que. Solamente son categorías que buscan agotar todas las posibilidades de esa variable. Por ejemplo, el estado civil, ¿no? Puede ser soltero, casado, divorciado, eh, como dice Facebook, que es complicado, ¿no? Ese tipo no hay una que sea más o mejor o peor o menos que la otra, simplemente son estados distintos. El grupo sanguíneo como A positivo, A negativo o positivo, no hay una mejor que otra, solamente son tipos. La raza, si hablamos de animales, la raza en los humanos no existe. O los nombres, ¿no? Este sería una categoría, por ejemplo. Entonces, las variables nominales son estas variables que nos sirven para separar las cosas. Por ejemplo, hombres y mujeres. O niños, adolescentes y adultos. Entonces, son variables muy importantes porque puedo yo con esas variables dividir a mis grupos, hacer mis análisis y compararlos. Entonces, no porque no puedan ser medibles, son menos importantes, ¿ok? Las que siguen son las ordinales. En este caso sí hay un orden en estas categorías y sobre todo con un orden lógico, pero solo como en un sentido de que es mayor que o más que, pero no hay una distancia numérica real para decir, es 2 veces mayor que, 3, 4, 5.6 veces mayor que, no. Por ejemplo, el nivel socioeconómico que podemos encontrar bajo, medio alto, alto, ¿no? Sabemos que esas categorías pues van subiendo, ¿no? De nivel, de menos a más, pero no hay un qué tanto más, ¿no? Como si de bajo a medio bajo hay una separación de 2, ¿no? No podemos decir eso, 2 qué, ¿ok? Por ejemplo, los grados de nutrición, la respuesta al tratamiento, los días de la semana, ¿no? Sabemos que hay un orden y van avanzando, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero no sabemos qué tanta distancia hay entre la categoría lunes a la categoría martes, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Y la última es según el número de categorías. Hay variables cualitativas que son dicotómicas, es decir, solo es una u otra, no hay más. Por ejemplo, RH positivo o RH negativo, que es una cuestión de la sangre, ¿no? O cuando respondemos sí y no. Esas son categorías de variables dicotómicas. O cuando en un examen te ponen verdadero o falso, esas son variables dicotómicas, ¿vale? Y las politómicas, que son las variables que tienen pues más de dos opciones. Por ejemplo, bajo, medio, alto. Aquí sí podría ser el nivel socioeconómico, ¿no? O por ejemplo las preguntas de opción múltiple, ¿no? Que tienen cuatro, pues bueno, tienen cuatro opciones, entonces ya no es sí o no, sino ya pueden ser varias, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la primera clasificación por la naturaleza. La clasificación que sigue es según la escala en la que se mida y tiene que ver mucho con esto, los nominales, ordinales y las que veremos que están más relacionados con la investigación cuantitativa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la escala o la variable en la escala nominal. En la escala nominal, como les decía, se clasifica en categorías sin un orden, sirven para nombrar o identificar, solo para variables cualitativas. Y estas son categorías mutuamente excluyentes, no se puede estar en dos a la vez. Eso es importante. Para que una variable nominal funcione, tienen que ser excluyentes una categoría de otra. No puedes pertenecer a las dos. Y exhaustivas. Cubren todas las opciones posibles. Y bueno, otra vez el estado civil, el grupo sanguíneo o la religión, ¿no? Imagínense la categoría de religiones de nominal deben ser un montón.
Incluso, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, se han suscrito a algo o han comprado algo en línea o quieren hacer un pago o se inscriben a algún eh, congreso, seminario, a veces hay un apartado cuando estás registrando tu nombre, tus datos, en donde dice país, ¿no? Es una variable nominal y le das a la lista y te aparecen todos los países del mundo. Eso es exhaustivo. Si solo aparecieran algunos, no sería exhaustivo. Y aparte es excluyente, ¿no? Mutuamente excluyente. Tú no puedes seleccionar México y Argentina a la vez. Se selecciona solo un país. Eso significa una variable nominal por la escala que tiene, una escala nominal, ¿ok? Y bueno, estas, como les decía hace rato, agrupan. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en psicobiología, dividir a un grupo de ratones entre su genotipo. Por ejemplo, wild type, que este tipo de ratones wild type es aquel ratón control, al que no se le hace nada. Y un ratón knockout, por ejemplo, al que se le quita un gen desde el nacimiento y se evalúa. Ahí están mis dos grupos, mi variable nominal. Por ejemplo, puede ser el tratamiento experimental, por ejemplo, vehículo, dosis baja de fármaco y dosis alta. Son mis tres grupos. Sexo, macho y hembra, el lado estimulado, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Están mis variables excluyentes y exhaustivas. Categoría de la conducta, por ejemplo. Si yo estoy evaluando, no sé, aves, pues será, mira, esta es una conducta exploratoria, de defensa o de interacción social. Son categorías que se van excluyendo. Ahora, la segunda es de la escala ordinal, ¿ok? Entonces, en la escala ordinal, nosotros tenemos aquí sí un orden jerárquico, pero sin una distancia numérica real entre categorías, como les comentaba. Por ejemplo, el nivel socioeconómico o la calidad del servicio, bueno, regular, malo. Estas variables son cualitativas y a veces se les llama cuasi cuantitativas porque si tienen un más que o menos que. ¿No? Así podemos decir, el nivel socioeconómico bajo es más bajo que el medio, ¿no? O la calidad de este servicio que fue regular es más que malo, por ejemplo. Sí podemos, pero pues no podemos medir con precisión. Algunos ejemplos pueden ser el estado de alerta en etogramas, como estos etogramas son como análisis conductuales donde podemos ver el estado bajo, medio o alto de alerta. Por ejemplo, la fuerza de respuesta a un estímulo táctil podemos categorizar como ninguna, débil, moderada, fuerte. Y estas son categorías que tienen un orden, ¿no? Ninguna es menos que débil y débil es menos que moderada y moderada es menos que fuerte, siendo fuerte la categoría con mayor valor. ¿Okay? La reacción a estímulos auditivos, por ejemplo, con estas categorías, e incluso la etapa de maduración neuronal, ¿no? Por ejemplo, temprana, intermedia, avanzada. Entonces, esos son ejemplos de variables ordinales. Ahora, las variables de intervalo, en este caso, estas sí clasifican y ordenan con valores numéricos. Aquí sí podemos decir que hay distancias iguales en ellos porque van en escalas, pueden ser de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos decir que hay una distancia de 1 entre esas categorías. Algo importante de estas variables de intervalo o escala de intervalo es que no tienen un cero absoluto. Que yo pueda puntuar 0 en mi escala no significa que sea ausencia de eso, solamente que pues simplemente no, la escala no representa, ¿no? esa cualidad. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius es una de intervalo, porque aunque digamos 0 grados, no es la ausencia de temperatura, más bien 0 grados es los grados en Celsius cuando se congela el agua, por ejemplo. Pero podemos estar a menos grados Celsius, menos 10, menos 15, menos 20. Si hablamos de grados Fahrenheit, ahí sí hay un cero absoluto. El cero absoluto es así, nada de temperatura. ¿Ok? Y los puntajes del coeficiente intelectual también son de intervalo, pero tener un coeficiente intelectual de cero no implica que haya cero inteligencia, ¿sí? Sino que ya el instrumento no puede capturar la, la inteligencia de esa persona, ¿no? O se sale de sus niveles. ¿Ok? Esta variable de intervalo o escala de intervalo
es para variables cuantitativas. Y estas sí se pueden sumar y se pueden restar, pero no se pueden hacer proporciones absolutas. Hay cosas que se pueden hacer con estas, como justo hacer sumatorias y restar, pero más allá, pues no. En el caso de las nominales y ordinales, por ser puramente categorías, pues tampoco se pueden hacer operaciones numéricas. Eso es importante que los tomen en cuenta. Entonces, algún ejemplo puede ser un puntaje en una escala de dolor animal, por ejemplo. Las horas del ciclo circadiano en las que se mide la actividad locomotora, número de eventos de conducta por intervalo de observación, escalas de ansiedad, escalas de depresión, instrumentos de opinión, de actitud. Por ejemplo, aquí entran las dichosas escalas Likert, ¿vale? No sé si han alguna vez en su trayectoria han evaluado con alguna de esas escalas o incluso hecho una, pero son muy utilizadas en psicología las escalas Likert y se utilizan porque son de intervalo y ahí puedes hacer algunas operaciones numéricas, ¿vale? Y por último, en esta clasificación según la escala están las variables de razón o proporción. En esta tienen las propiedades de las de intervalo, pero aquí sí hay cero absoluto real. ¿Sí? Aquí sí hay una ausencia de esa variable o de ese atributo que estoy midiendo. Permite interpretar proporciones. Aquí sí podemos decir es el doble de o la mitad de esto o de algo. Por ejemplo, el peso, la talla, el tiempo y la edad. Aquí sí hay un cero. La edad cero sí existe, la talla cero también existe, el peso cero también, ¿no? O sea, la ausencia de peso. Y es para variables cuantitativas. Ejemplos, ¿no? Son los tiempos de reacción muy utilizados en psicología, ya sea en segundos o en milisegundos en una tarea cognitiva. 0 segundos significa que no hubo tiempo transcurrido. El número de errores, por ejemplo, en un test, 0 es ningún error, o sea, sí existe el 0. La frecuencia de conductas, el número de veces que se presenta una respuesta, si no hay respuesta es 0 y sí, ausencia de esa respuesta. La frecuencia cardíaca, nivel de concentración de una sustancia en sangre, por ejemplo. Número de neuronas marcadas en una región cerebral, 0, pues igual a ninguna. Aquí sí hay una posibilidad muchísimo más amplia de hacer computaciones matemáticas más complejas, ¿vale? Y la última escala es según la interrelación que tengan entre las variables. En primer lugar tenemos la relación que hay entre una variable independiente y una variable dependiente. Y estos dos conceptos son muy importantes y me gustaría que los tengan bien claros, ¿vale? Entonces, la variable independiente es la característica que el investigador va a manipular. Es aquella a la cual sí le mete mano, ¿no? Y quiere saber cómo esta manipulación en esa variable influye sobre otra variable. Esta otra variable es la variable dependiente. Dependiente porque depende de esta. Y esta es independiente porque no depende de otra variable. ¿Okay? Esta es la causa de estudios experimentales o de cohortes, que eso no le hagan caso, pero tratamos de establecer ahí relaciones de causa-efecto, ¿no? Muevo una cosa y se mueve la otra y la mido. Y puedo entender que esta cosa que moví primero, A, es la causa o la razón o está relacionada con la cosa B. Por ejemplo, la dosis de un fármaco, el tipo de tratamiento, el consumo de flúor, una mutación, la modulación del cerebro, por ejemplo, la intervención cognitiva, una lesión cerebral, puede ser una variable independiente que yo puedo manipular y evaluar y medir esto acá. Entonces, esta variable dependiente es la que cambia en respuesta a la manipulación de la variable independiente. Es el efecto medido y puede ser la presión arterial, el número de caries, efecto de un fármaco, ¿no? Mientras aquí modula la dosis, aquí veo el efecto de una mutación, número de células, la respuesta conductual ante un tratamiento o una lesión. Entonces todo eso se convierte en una variable dependiente. Por otro lado tenemos las variables reversibles e irreversibles. Por ejemplo, nos referimos de este lado, aquí en la línea, separa las reversibles y de este lado, el lado derecho, tiene las características de las irreversibles, ¿no? En el caso de las reversibles,
se refiere a que la causa y el efecto pueden intercambiarse. Por ejemplo, que hay una relación bidireccional entre dos variables y puede ser el autoestima y el éxito académico, ¿no? Tener una alta autoestima puede favorecer el rendimiento académico, ¿no? Ahí hay de autoestima a éxito académico. Pero ya a su vez, obtener buenos resultados académicos, éxito académico, puede aumentar la autoestima. Entonces, son como círculos de retroalimentación, ¿vale? Las irreversibles son aquellas que el efecto, o sea, la variable dependiente, no modifica la causa, la variable independiente. No es como esto. Por ejemplo, fumar causa cáncer de pulmón, pero tener cáncer de pulmón no hace que fumes más, ¿sí? Entonces son cosas distintas. Otra de las variables que podemos ubicar según la interrelación son las precedentes y las subsiguientes. Precedente es aquella causa que ocurre antes. Por ejemplo, la exposición a sílice. La subsiguiente o subsecuente es el efecto que aparece después, la enfermedad. Es útil en enfermedades crónicas con largos periodos de exposición. Se puede saber qué pasó antes y después de una variable que estoy midiendo. Por ejemplo, la precedente podría ser la exposición prenatal al ácido valproico, que este ácido valproico causa autismo. Entonces, una potencial causa. La variable principal que estoy midiendo son las alteraciones en el desarrollo sensorial. Y la variable subsecuente es que estas alteraciones tienen afectaciones en la conducta sensorial y social, los potenciales efectos. Por último, tenemos las variables probabilísticas y las determinantes. Las probabilísticas son aquellas causas que aumentan la probabilidad de un efecto, pero no lo garantizan. Por ejemplo, la exposición al bacilo de Koch aumenta la probabilidad de la tuberculosis, pero depende de la inmunidad, de la nutrición, bla, bla, bla. Es como decir que el COVID causa muerte. No es necesario. Aumenta la probabilidad de muerte dependiendo de un montón de variables que están ahí interviniendo, ¿ok? La fuerza de esta relación se mide con probabilidades, correlaciones, regresiones u otras métricas, ya que tan relacionadas están, pero no hay una causalidad directa. Por ejemplo, la exposición prenatal al ácido valproico aumenta la probabilidad de alteraciones en la conducta social en ratones, pero no todos los ratones expuestos al BPA presentan el mismo patrón de conducta, o sea, no lo garantiza. Por su parte, las variables determinantes, en este caso, la causa siempre va a producir un efecto. Entonces, la relación entre la variable independiente y dependiente es necesaria y suficiente. Si A ocurre, entonces B siempre va a ocurrir. En un modelo animal, por ejemplo, la ablación completa de la corteza visual primaria determina la pérdida de la visión cortical. Si la ablación es total, la pérdida es inevitable. O sea, no es algo que a veces pasa, a veces no. Si tú extirpas, ¿no?, la corteza visual donde procesamos todos los estímulos visuales, no vas a poder ver. ¿Ok? Eso es irreversible y no es que tenga cierta probabilidad, sino que es algo que va a pasar. Ahora, ¿por qué es importante y para qué sirve el saber el tipo de variables y la relación con la investigación y la estadística? Bueno, porque nos permite diseñar de manera correcta nuestras investigaciones. Saber si una variable es cualitativa o cuantitativa determina qué tipo de análisis estadístico puedes usar. Y como esta materia se llama bioestadística, pues voy a tratar de impulsarlos a aprender a identificar las variables y proponer qué análisis estadísticos pueden usar por si van a hacer tesis, si van a hacer algún proyecto de investigación en alguna materia, si se van a dedicar a la investigación, incluso si no se van a dedicar a la investigación, si van a dedicarse a la clínica y quieren ayudar más a sus pacientes, pueden tener esta metodología más rigurosa con la estadística y ver, a ver, ¿qué variable quiero medir de este paciente o de este grupo de pacientes? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Qué es continua, es discreta, es nominal, es ordinal, es intervalar, es de razón? Ah, ok. Entonces ya sé qué tipo de análisis puedo hacer con estos datos y cuáles no. Entonces, por ejemplo, no pueden aplicar una media o un promedio a datos nominales como estado civil, no tiene sentido.
¿Cómo saco el promedio de categorías como soltero, casado, divorciado, separado? No se puede. También nos ayudan a elegir pruebas estadísticas, que es el objetivo también de esta clase, de este curso. Que cada escala de medición, nominal, ordinal, intervalo, razón, como las vimos, tiene técnicas específicas para describir y comparar los datos. Y así podemos evitar usar pruebas pues que no tienen sentido y que pues nos puedan dar resultados que no, que la verdad es que no nos van a decir nada. Y también nos ayudan a identificar las relaciones causa y efecto. Podemos diferenciar, ¿no?, entre la variable independiente y la dependiente, y eso nos ayuda a saber qué factor estoy manipulando y qué resultado estoy midiendo. Permite interpretar si un cambio es realmente la consecuencia de algo que estoy haciendo. Imagínense en su práctica clínica si alguien va hacia neuropsicología o a psicoterapia infantil, familiar, no sé, o si vamos a trabajar con animales y quieren saber si su intervención, su tratamiento, su manipulación, lo que vayan a hacer es la causa, ¿no?, de lo que están observando. Bueno, identificar el tipo de investigación y el tipo de variable que estoy midiendo me ayuda a poder determinar esa causa, ¿no?, y defender qué es lo que está pasando. Otro de los temas importantes que vamos a ver a continuación son los tipos de investigación. Al principio se pueden ahí compartir los términos, pero más propiamente podríamos hablar de enfoques de investigación cuando hablamos de cuantitativa, cualitativa y mixto. Ahorita que vamos a hablar de tipos de investigación se refiere al propósito con el cual hacemos la investigación. ¿Qué queremos de ella? En el enfoque más bien es la visión que tenemos acerca de la realidad, ¿sí? Si la vemos como medible, cuantificable, cuantitativa, o si la vemos como subjetiva y más bien queremos ver las cualidades que tiene esa experiencia subjetiva, o si la vemos mixta. Entonces, bueno, ese es por un lado. Y ahorita que vamos a ver los tipos de investigación tiene que ver con el propósito que buscamos o cuál es la razón del por qué vamos a hacer esa investigación, qué vamos a hacer. Entonces, en los tipos de investigación existen 4 tipos. Es exploratoria, es el primero, y van en ese orden: exploratoria, descriptiva, investigación descriptiva, correlacional y explicativa. La exploratoria es la investigación que tiene como objetivo examinar o explorar un problema de investigación poco estudiado o que no se ha analizado antes. Este estudio se realiza y se propone cuando no hay mucha información, cuando ni siquiera tenemos una idea clara de lo que vamos a encontrar. Por lo tanto, no planteamos hipótesis de lo que puede pasar porque no sabemos de antemano qué implica ese fenómeno, ¿no? Y pues en este tipo de estudios se utilizan encuestas, por ejemplo, estudios de caso, error, grupos focales o estudios piloto. Entonces, más bien es un estudio pues con poco control experimental o que no tiene un objetivo más allá que explorar y encontrar a ver qué hay. Y se utilizan mucho cuando, por ejemplo, queremos eh, como ver qué variables, qué dice la gente respecto a una problemática, si va a funcionar una tarea conductual que le estamos aplicando a un ratón o a un grupo de ratoncitos, ¿no? O una técnica nueva, exploramos, ¿no? No tenemos una hipótesis. Después, el segundo nivel es la descriptiva. En esta investigación tiene otro tipo de respuestas, por ejemplo, responde a quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Es decir, describe el fenómeno y consiste en recopilar datos que describan los acontecimientos y luego los organiza, tabula, representa y describe esta recopilación de datos, ¿vale? Es pues muy relacionado con la estadística descriptiva. El tipo de planteamientos, sí puede haber hipótesis, ¿no?, ese tipo de investigación, pero lo único que uno quiere hacer con esta investigación es describir. Es más exhaustiva que la exploratoria. Aquí realmente hay mucha flexibilidad. En la descriptiva ya hay un diseño, hay un método de cómo vamos a aproximarnos al estudio. Este tipo de estudios permite dar recomendaciones, ¿no? Una vez que se describió la investigación y decir esto es tal, esto pasa, observamos esto que es frecuente o esta
este fenómeno se comporta de esta forma y estas son las variables que, que entran en juego. Bueno, permite dar como de recomendaciones, como de investigar más acá, evitar esto, no buscar aquí porque no hay nada, por ejemplo. Y este tipo de investigaciones no muestra una relación causa-efecto, no tiene la capacidad, porque no hace controles experimentales tales que permitan eso. Después está el estudio correlacional. Y el objetivo de este estudio, o bueno, de este tipo de investigación, es la relación que existe entre dos o más variables en un contexto, ¿sí? Intenta determinar si hay una relación, una correlación y el tipo, ¿no? Porque podemos hablar de positivas hacia arriba, negativas hacia abajo y su grado e intensidad de relación. En este caso, aquí lo veremos más adelante, pues se utilizan las clásicas correlaciones de Spearman o de Pearson o las regresiones lineales, en donde aquí se intenta saber el grado en el que las dos variables se comportan de la misma manera, como lo dice aquí, ¿no? Analizar cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables. Entonces, en este tipo de estudios podemos establecer asociaciones. Es una palabra clave, ¿sí? Que lo tengan ahí presente. Relación o asociación generalmente se refiere a un estudio correlacional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos nosotros tener una variable que crece conforme crece la otra. Por ejemplo, no sé, podemos correlacionar, correlacionar el éxito académico con eh, las horas de estudio, por ejemplo. No necesariamente es una explicación causal, ¿sí? No necesariamente estudiar más causa este éxito académico, ¿no? Para probar eso necesitamos otro diseño, un tipo de investigación explicativa, una investigación explicativa necesitamos eso. Pero en una correlación sí podemos pues, definir, ¿no? O demostrar que cuando uno aumenta, la otra aumenta y hay algún tipo de relación, ¿no? Que van variando juntas. Y así puede haber relaciones negativas, ¿no? Mientras una aumenta, la otra va disminuyendo. Entonces, este tipo de investigación y análisis se hace en este tipo de investigación. Y en el último tipo es la investigación explicativa, que esta tiene como objetivo responder a la pregunta ¿por qué? Intenta ir más allá que la exploratoria, por supuesto, y la descriptiva para identificar las causas de un problema. Entonces, en este tipo de investigación se determina la exactitud de una teoría. Aquí sí podemos probar lo que dice una teoría. ¿Sí? La teoría tiene sus postulados, sus supuestos, sus hipótesis, ¿no? O sugiere lo que podría pasar. Y con este tipo de investigación explicativa podemos nosotros probar, ponerle a prueba si tiene o no tiene razón, aumentar más a la teoría o corregirla. Avanza en el conocimiento sobre el proceso que estemos estudiando. Si nos da información más, pues más potente, por así decirlo, más sólida y enriquece las predicciones de una teoría o principio, es decir, se retroalimenta, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de investigación, ¿ok? Quiero que tengamos claro la diferencia entre los tipos de investigación y los diseños de investigación o diseños de estudio. Eso es muy importante porque a veces se suelen utilizar los términos como revueltos y eso a veces es complicado, ¿no? De entender. Entonces aquí les hice una tablita con eh, los lo que nombramos tipos de investigación y diseño de investigación, que es lo que veremos a continuación. Entonces, primero, ¿qué es, no? Un tipo de investigación es la clasificación general de la investigación según el propósito, como lo vimos acá. ¿Cuál es el propósito? El alcance o nivel de profundidad de ese tipo de investigación. Mientras que un diseño de investigación es la estrategia específica que organiza cómo se recolectarán y analizarán los datos para responder a la pregunta. Entonces, el tipo de investigación me dice cuál es el propósito y el diseño es cómo yo voy a hacerlo. Entonces, ¿a qué responde? El tipo de investigación responde a para qué se investiga, su intención, su objetivo y su finalidad, mientras que el diseño de investigación responde a la pregunta cómo se va a investigar. La estructura, manipulación de las variables, la temporalidad del estudio
el número de mediciones que vamos a hacer a los sujetos o al fenómeno que estamos estudiando. El enfoque aquí es epistemológico y macro, se refiere a un ámbito más global del estudio, ¿no? Y tiene que ver con la cuestión del conocimiento, como les decía, el tipo de enfoque que tengamos. Y el diseño de investigación es más técnico, micro y operativo, se refiere a cómo lo vas a hacer, ¿no? Vas a hacer esto y vas a tener tales grupos y se le va a aplicar estas cosas, ¿ok? Los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, es pues los tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, los que acabamos de mencionar. Y del otro lado vamos a describir unos a continuación, pero están los experimentales, los cuasi experimentales, los no experimentales, transversales, longitudinales, entre sujetos e intrasujetos. Bueno, hay muchos diseños, ¿ok? Y el nivel de abstracción es para el tipo de investigaciones que es más conceptual. Categoriza el estudio dentro de un marco de investigación. Entonces, generalmente se presenta esto en las partes de la introducción o del método, ¿no? Como esta es una investigación de tipo exploratoria, o en esta investigación descriptiva lo que se hizo, o en esta investigación experimental se manipularon estas variables, ¿no? Y acá es más operativo, ¿no? Define el procedimiento exacto. Y ya va más en los métodos y procedimientos, como esta investigación tiene un diseño experimental de tantas variables o de medidas repetidas, bla, bla. Bueno, entonces a continuación les voy a platicar acerca de los diseños. Y como lo mencionábamos hace un momento, los diseños de investigación son el plan, ¿no? O estrategia concebida para obtener esta información que deseamos recolectar con el fin de responder al planteamiento del problema. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio, o sea, los resultados que vamos a obtener, va a tener mayores posibilidades de generar conocimiento. Por eso es bien importante en el proceso de investigación, antes de recolectar los datos o hacer los experimentos, es el diseño, cómo lo vamos a hacer. Dentro del enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se relaciona con el grado en que apliquemos el diseño tal y como fue concebido. Entonces nosotros, una buena práctica siempre es planear ese diseño, decir, voy a ocupar este diseño porque tengo tantos grupos, me permite comparar esto, puedo controlar esto. Y en la medida en que se puede hacer el estudio apegado al diseño, pues va a tener mejor calidad. Aunque, claro, a veces pueden pasar cosas ya en la marcha en que cambian y eso afecta un poco la calidad, pero pues son cosas que pasan en la vida real. Ahora vamos con las clasificaciones de los diseños. Hay dos clasificaciones principales que veremos nosotros porque nos interesa el enfoque cuantitativo, porque como lo vieron al principio cuando les presentaba ese diagrama de cajas, donde hay muchas clasificaciones otras para los enfoques cualitativos y mixtos. Hay otros diseños, pero en este caso, como estamos dentro de una visión cuantitativa, les voy a platicar de estas clasificaciones principales. Están los experimentos y los no experimentos. Dentro de los experimentos tenemos los pre-experimentos, los experimentos puros y los cuasi-experimentos. Y en los no experimentos tenemos los transversales y los longitudinales. ¿Qué entendemos por experimentos para poder diferenciar entre pre-experimentos puros y los cuasi? Experimento es un estudio, ¿no? Una investigación en la que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación que nosotros estamos teniendo sobre una o más variables, cómo le afecta a la variable dependiente. Y esto obviamente dentro de una situación en donde hay un control, ¿no? Donde nosotros estamos pues manipulando la realidad realmente. Entonces, si se dan cuenta, el experimento varía en cuanto a la manipulación de las variables y el control que tiene el investigador en el estudio. Entonces, ya partiendo de ahí, creo que puede ser más sencillo. Entonces, la primera categoría son los experimentos y primero tenemos los pre-experimentos. En este tipo de diseños, el grado de control es mínimo.
¿sí? No hay mucho control experimental. Sirve como primer acercamiento para explorar fenómenos, posiblemente está relacionado con un tipo de investigación exploratoria. ¿Existe manipulación de una variable independiente? Sí. Por ejemplo, aplicar un tratamiento, estímulo o fármaco, ¿no? Pero no hay grupos controles estrictos, ¿no? No siempre hay un grupo de comparación, ni aleatorización, ni equivalencia, que esos son aspectos muy importantes de control. Entonces aquí les puse dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aplicar un programa de rehabilitación cognitiva a un grupo y evaluar sus síntomas después, sin comparación previa ni con otro grupo. Entonces solo tenemos una medida después de la rehabilitación. No sabemos si antes estaban más dañados, sus capacidades cognitivas o afectadas, por lo tanto no sabemos si puede haber una mejora significativa, por ejemplo. Y tampoco tenemos un grupo control en donde podamos comparar las habilidades y sepamos, ¿no?, si mejoró al grado del control o empeoró, ¿no? Aquí no tenemos eso. Entonces, obviamente, no sabemos si el cambio se debe al programa o a otros factores, ¿no? Puede haber sido el tiempo, el ambiente, la expectativa, un tratamiento farmacológico que tenían estas personas en rehabilitación. Si se dan cuenta, pues queda muy en el aire, ¿no? La otra cosa, bueno, el otro ejemplo es un investigador administra un nuevo compuesto a un grupo de ratones y mide la conducta de ansiedad después, ¿sí? Otra vez, no hay grupo control, ni hay un grupo de comparación, ni siquiera el propio. Pues entonces cualquier cambio que yo pueda notar en esos ratoncitos, pues podrían deberse al fármaco, pero también al estrés de una manipulación, el ambiente del laboratorio, interacción social, no sé, son muchos factores. Por eso los preexperimentos no tienen grado de control. Sí, entonces generalmente las características de estos tipos de diseños, los preexperimentos, es que su control es mínimo y no tienen grupos de comparación. ¿Ok? Los segundos son los experimentos puros. Estos son digamos que el ideal, el ideal de los experimentos duros, ¿no? Cuantitativos, con el método bien aplicado. Entonces, aquí se reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. La validez interna me indica qué tanto lo que yo estoy manipulando sí está causando el efecto que yo estoy observando. En otras palabras, que dicen muchos profesores que dan clases de estadística, es qué tanto estoy midiendo lo que sí quiero medir, ¿vale? Entonces, aquí buscamos establecer una relación causal clara. Ahora, eso es bien importante que distingamos entre correlación y causa. La correlación es algo que es una asociación, es algo que puede ocurrir eh, pues de manera sorpresiva, ¿no? En ciertas variables, pero no necesariamente eso indica que una cause a la otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les decía que el éxito académico y las horas de estudio pueden estar correlacionadas, mas no podrían no ser una causa, ¿no? Porque pueden haber otras muchas variables que implican el éxito académico, ¿ok? Entonces, aquí la diferencia es que se hace bajo condiciones de máximo control. O sea, todo el control que se pueda y todos los grupos controles que haya, ¿no? Eh, para aislar la variable que me interesa, la variable de interés. Entonces, en este caso se manipula la variable independiente y se mide la variable dependiente, ese efecto. Aquí, idealmente hay una asignación aleatoria de los sujetos, es decir, de toda mi población, de todo mi grupo, ya sea de humanos o de ratones, yo los asigno aleatoriamente a los grupos. No los asigno por una característica previa. Entonces, eso implica como pues validez también. Se tiene un grupo control y como comparación y este grupo no recibe tratamiento o recibe algún placebo para poder comparar. Entonces, bueno, aquí también se busca controlar las variables extrañas. Bien, ahora algunos ejemplos. Pregunta.
¿Un fármaco ansiolítico reduce la conducta de ansiedad en ratones? Esa sería mi pregunta de investigación, por ejemplo. La variable independiente sería administrar un fármaco o un vehículo, que es una sustancia que no tiene ningún efecto en el organismo. Ahí ya tendría mis dos grupos. La variable dependiente sería el tiempo que pasa en los brazos abiertos de un laberinto en cruz elevado. Ustedes saben que ese laberinto es para evaluar ansiedad. Cuando el ratoncito pasa más tiempo en los brazos abiertos, significa que tiene menos ansiedad, tiene conductas más exploratorias. Y cuando pasa más tiempo en los brazos cerrados, el ratón tiene más ansiedad, por eso se esconde. Entonces tengo a mi grupo de ratones y los asigno aleatoriamente a cada grupo, ¿no? Yo no sé, no los elegí por camada, porque me caen bien, porque están más bonitos, porque pesan más, porque se ven más despiertos, no. Yo aleatoriamente los escogí, incluso alguien más los escogió por mí y yo los voy a evaluar, ¿no? E incluso yo no sé cuál es el fármaco y cuál es el vehículo. Eso se llama un doble ciego. Entonces, yo solo agarro el medicamento o el fármaco o el ansiolítico sin saber qué es, solo la sustancia, y le inyecto una a un grupo y otra a otro grupo y yo evalúo. Entonces no lo sé, no estoy sesgado. Hay un grupo control, ¿no?, que recibe el vehículo, que yo no lo sé y generalmente lo sé hasta después de analizar los datos. Ya cuando están analizados, ya salen los resultados, la persona que los ocultó, por así decirlo, ya te dice, pues esto será el grupo A, eran los controles, y el grupo B eran los experimentales, y en ese momento ya sabes qué pasó. Si los ratones con fármaco exploran más los brazos abiertos que los controles, se puede atribuir que este fármaco ansiolítico, es decir, que disminuye la ansiedad, sí está impulsando esa conducta más exploratoria. ¿Ok? Vamos con los cuasi experimentos. Estos manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, es decir, cumple con el criterio de manipular la independiente y medir la dependiente. Ahora, aquí es el problema, los grupos no necesariamente son equivalentes. ¿Se acuerdan que en este ejemplo yo tenía mis ratones son iguales y yo los agarro aleatoriamente y bueno, pues los coloco en grupos? Pero a veces los grupos no se pueden asignar así aleatoriamente porque son grupos especiales, ¿no? O son personas que tienen una condición o una patología y pues yo no puedo agarrar así aleatoriamente tú al grupo control y tú, persona típica al grupo, con la patología, con la condición, porque pues es incorrecto. O sea, voy a mezclar, condiciones y no me va a salir nada. Entonces, los objetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Eso se le llama grupos intactos, como les decía. Si yo quiero evaluar la diferencia, por ejemplo, de niños típicos con niños con TEA, pues yo no puedo juntarlos todos y al azar agarrar uno y otro, ¿sí? Porque de por sí ya desde antes del experimento ya tienen una condición. Entonces tengo que separar al grupo de TEA con el grupo de niños típicos. Entonces, ese es el problema de los cuasi experimentos. Por eso es casi un experimento. Se utilizan cuando por razones éticas o prácticas no se puede asignar al azar a los participantes, como les acabo de mencionar. Y un ejemplo es, por ejemplo, aquí, la evaluación de un programa escolar. Un investigador implementa un programa de habilidades sociales en un salón de clases y usa otro salón, el B, ¿no?, como grupo control. Eh, no eligió alumnos al azar de los grupos que había del mismo año y los juntó todos en un grupo aparte, sino que ya estaban formados y eligió uno. O un estudio con camadas de ratones, una camada recibe estimulación táctil adicional y la otra no. Ahí está, una recibe y la otra no. No hay asignación aleatoria de individuos porque nacen en grupos naturales, es decir, una camada se refiere a los hermanos o hijos una ratona. Esa es una camada completa, son hermanos. Entonces, si yo elijo una camada completa, pues ya de antemano ya estaban juntitos, machos y hembras, ¿no? No combiné ratones de los dos y hice un nuevo grupo. Ya estaban así. Entonces, este tipo
de diseños, ¿no? El quasi experimento es muy útil y muy utilizado en educación, en psicología clínica, en neurociencias aplicadas, porque no podemos hacer esa aleatorización, ¿no? Cuando hacemos investigación, por ejemplo, en trastornos del neurodesarrollo, en humanos, pues menos se puede, porque los niños ya tienen esa condición. Y cuando lo hacemos en modelos animales, muchas veces pues nosotros generamos esa afectación, esa lesión, esa falta de una proteína, por ejemplo, y pues de antemano ya sabemos, ¿no?, que tienen esa afectación y pues separamos el grupo antes del experimento. Entonces, eso es un cuasi experimento. Aquí les dejo una tablita como de los tipos que acabamos de ver, el grado de manipulación de la variable independiente, si la tienen o no, la aleatorización de los participantes, no, no, sí, no. Hay grupo control, no, o muy débil, sí, sí. Control de variables extrañas, bajo, medio, alto, y qué tanta validez interna tiene. Muy baja, media y alta. ¿Vale? Ahora vamos a lo último, que son los no experimentos. Entonces aquí tenemos dos tipos. Los transversales primero. Este tipo de diseño transversal analiza cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento del tiempo. Es como si tomáramos una fotografía y se imprime en ese momento. Aquí evaluamos una situación, una comunidad, un evento, un fenómeno o contexto en un momento dado, ¿sí? Determinamos o ubicamos cuál es la relación entre un conjunto de variables, igual en un momento. Aquí, como pueden ver, no hay una manipulación de la variable independiente y una medida de la dependiente, no hay grupos controles, no, estamos evaluando el fenómeno tal y como está, lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que pasó lo del COVID hace unos años, yo quiero evaluar los efectos de personas que tuvieron COVID, ¿no?, a tal edad. Entonces ya están esas personas, yo solo los entrevisto, los evalúo con las pruebas que yo quiera y en ese momento del tiempo y hago mis análisis y digo, esto es lo que salió. Pero no tuve no manipulé nada, ¿no? No hice yo que les dieran a unos COVID y a otros no, y tampoco tuve un grupo control, ¿no?, para comparar si qué tanto empeoraron o qué tanto se afectaron, solamente estoy agarrando el fenómeno como ya está. Aquí unos ejemplos, un estudio a estudiantes universitarios en un semestre para conocer la relación entre autoestima y ansiedad. ¿Sí? Se aplica un cuestionario de autoestima y otro de ansiedad una sola vez a cada participante. No se sabe si la autoestima causa menos ansiedad o al revés, solo que hay una asociación en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya se empiezan a combinar un poquito las cosas, ¿no? Tenemos un estudio transversal, en ese momento no estoy manipulando variables, pero sí estoy buscando una relación, una asociación. Entonces, este estudio es transversal, es de diseño transversal y tipo de investigación correlacional, porque yo quiero ver cómo varía una, si la otra también varía, si aumenta o disminuye, qué pasa con la otra, en un momento dado sin manipular variables. Este es uno de los tipos de investigación más usados en psicología. Otro ejemplo es medir los niveles de cortisol y conducta exploratoria en un grupo de ratones a los 3 meses de edad. Todo esto se mide en un mismo día, en un mismo momento del desarrollo, 3 meses. Permite saber si existe asociación entre cortisol y exploración, pero no la dirección de esa relación. Otra vez, un estudio correlacional. Si dan cuenta en este ejemplo, pues yo tomo a los ratones, les mido el nivel de cortisol y veo su conducta de exploración y ya. No tengo grupo control, no tengo una forma de manipular el nivel de cortisol, ¿no? Mientras a unos les induzco más, a unos medio y a otros nada, ¿no? No tengo grupo control, por ejemplo, entonces pues no entra dentro de la categoría de experimentos. El otro diseño son los longitudinales. Aquí nosotros recolectamos datos en diferentes momentos del tiempo o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias. Permite detectar cambios intrasujetos, es decir, el mismo humano, persona o el mismo animal a través del tiempo.
aquí nosotros podemos ver trayectorias de una variable que estamos midiendo, como el peso, por ejemplo. Si yo peso a un niño cada año, puedo observar cómo va subiendo de peso por año. O si yo mido el IQ de un grupo de personas, en cada 6 meses o cada 5 años puedo tener diferentes puntos de comparación y ver si crece, decrece, sube y baja o baja y sube. Es muy interesante este tipo de investigaciones longitudinales, pero por supuesto es más complejo y se necesitan más recursos. Entonces, este tipo de investigaciones permite observar trayectorias y patrones de cambio. Por ejemplo, un estudio que evalúa la evolución de la ansiedad en adolescentes midiendo cada 6 meses durante 3 años. Tendríamos ¿qué cosa? Como 6 mediciones, ¿no? O medir autoestima y depresión en los mismos estudiantes al inicio, a la mitad y al final de su carrera universitaria. Así yo podría saber si la autoestima y la depresión cambiaron, aumentaron, subieron, se relacionaron o no a través de estos 3 momentos del tiempo e inferir, ¿no?, qué podría haber pasado. O por último, evaluar la conducta social en ratones expuestos al ácido valproico durante distintas etapas. Juvenil, adulto joven, adulto mayor. Entonces, tengo los mismos ratones en diferentes puntos del tiempo y puedo ver cómo cambia su conducta social dado esta condición de haber sido expuestos al ácido valproico. Entonces, este tipo de estudios me ayudan mucho a predecir también. Tiene su grado de bondad y, por supuesto, los diseños, ¿no?, tanto los experimentos como los no experimentos, se pueden combinar y se pueden hacer complejos. Por eso ya hablamos de experimentos mixtos, ¿no?, o diseños mixtos, perdón. Puede uno tener un grado de control de un experimento puro, por ejemplo, de grupo control, manipulación de la variable independiente, medición de la dependiente, controlar las variables extrañas y aparte medir a los mismos ratones en el tiempo, ¿no?, por ejemplo. Entonces se vuelve más complejo. Por último, pues quiero aquí hacer como un breve resumen de la importancia de haber hecho este encuadre, ¿no?, de la relación entre investigación y estadística. Por eso vimos conceptos básicos y claves de metodología que les pido que estudien, que vean esta clase, que detengan en las definiciones, en las tablas, porque varias cosas de las que vienen en el cuestionario, que es obligatorio, acuérdense, que vamos a estar haciendo cada unidad, vienen aquí. Entonces, teniendo claro estos conceptos, les prometo que va a ser más sencillo y le van a agarrar el sentido a la estadística y sobre todo a la bioestadística, que es la estadística aplicada a las ciencias de la salud. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 4 columnas: tipo de investigación, el propósito, los diseños más usados de acuerdo al tipo de investigación y los estadísticos más usados de acuerdo al tipo de investigación. Entonces, por ejemplo, el exploratorio. Como lo vimos en esta presentación, tiene como propósito indagar fenómenos poco estudiados, generar hipótesis iniciales, ¿no? Los diseños más usados para este tipo de investigación son los exploratorios, los pilotos, los estudios cualitativos, por ejemplo, son los más útiles. Y los tipos de estadísticos más usados son la estadística descriptiva básica, tablas de frecuencias, gráficas, medias, modas, varianza y análisis cualitativo. Aquí no hacemos inferencias ni correlacionamos, no, porque el tipo de investigación no me lo requiere y no me lo permite tampoco porque no estoy teniendo mucho control, ¿vale? Un tipo de investigación descriptiva tiene el propósito de describir las características de una población o un fenómeno en un momento dado. Fíjense, los diseños más usados son los diseños transversales, como les decimos, es en un momento dado, principalmente. También pueden ser longitudinales, simples, para la prevalencia de un aspecto, de una enfermedad, de una conducta o una tendencia, pero el objetivo es describir las características. En este caso, estadísticamente, nosotros también utilizamos las medidas de tendencia central, como son parte de la estadística descriptiva, de dispersión, tablas de contingencia, proporciones, porcentajes, intervalos de confianza, etc. Tampoco hacemos inferencias, ¿no? No hacemos una correlación, porque eso cambiaría el tipo de investigación, ¿no? Podemos explorar, claro, ¿no?, pero
hay que tener claro nuestro alcance. Un estudio correlacional analiza la relación o asociación entre variables sin manipular, ¿no? En este caso, pues entran perfecto en los diseños no experimentos, ¿no? Y tenemos diseños transversales y longitudinales, por ejemplo, cohorte y panel, que eso no lo veremos en estas clases. Y el tipo de estadístico más usado son la correlación de Pearson, de Spearman, la regresión lineal simple o múltiple y el análisis de correlación parcial. Algunos de estos los vamos a ver, pero vean cómo el tipo de investigación se corresponde con los diseños y con los estadísticos que vamos a aprender. Y un tipo de investigación explicativo o que también se llama tipo de investigación causal, cuyo propósito es probar hipótesis de causalidad entre variables, generalmente aquí manipulando a la variable independiente para ver el efecto en la variable dependiente. Y en este caso los diseños más usados pues, son los preexperimentos, los cuasi-experimentos y los experimentos puros, es decir, los experimentos, ¿no? Esa clasificación de diseños. Aquí sí solemos utilizar estadísticos de la estadística inferencial, de lo que definíamos hace unas diapositivas. Ejemplos, por ejemplo, es la prueba TD-Student, ¿no? El ANOVA, el análisis de varianza, o el MANOVA, ¿no? El análisis de varianza múltiple, los modelos mixtos, regresión logística, los análisis multivariados complejos, que eso ya es estadística un poco más avanzada, pero algunos de ellos sí los veremos, ¿ok? Entonces vean el tipo de investigación, el propósito, el diseño y los estadísticos. Algo que sí quisiera aclarar es que respecto a estos dos tipos, bueno, aquí se lo menciona Spearman, ¿no? Pero hay una acepción, ¿no? Que depende de si los datos son normales o no normales, lo explicaremos en la siguiente unidad. Voy a utilizar estadística paramétrica o no paramétrica, pero se relacionan en cierta medida con estos dos tipos de investigaciones, correlacional y explicativo. Para el exploratorio y descriptivo, por el tipo de análisis que se hacen, no se utilizan, ¿ok? O no se suelen utilizar. Entonces, bueno, teniendo eso claro, espero que les haya ayudado esta clase, véanla, indíquenle tiempo, ¿no? Para hacer sus tareas, para hacer su actividad. Y pues cualquier cosa estoy al pendiente. Espero verlos el viernes, este viernes que viene, en la asesoría. Y cualquier cosa estoy pendiente en el correo. Nos vemos.